El sistema Paraná-Paraguay forma parte de una extensa y compleja cuenca que se extiende por 2.583.000 kilómetros cuadrados en el centro-sur del continente y forma parte de la cuenca del Plata, del Río de la Plata, que tiene 3.100.000 kilómetros cuadrados. Hidrológicamente está constituido por un río principal, denominado Paraná, que se forma sobre todo a partir de la confluencia de dos grandes ríos. El río Paraguay, con una longitud de 2.600 kilómetros, que sigue la dirección norte-sur del valle principal, y el río llamado Alto Paraná, con una longitud de 1.550 kilómetros, con dirección noreste-suroeste, y que desemboca perpendicularmente al eje principal Paraná-Paraguay. Como el Alto Paraná posee el mayor caudal, generalmente superior a los 10.000 metros cúbicos por segundo en su confluencia con el Paraguay, también se utilizó el nombre Paraná para ese río. O sea que debido a la magnitud de los caudales, se ha considerado que el río Paraná, que podríamos llamar Paraná Medio, es una continuación del Alto Paraná, aunque geológica y estructuralmente no lo sea. Desde el punto de vista geológico, el Alto Paraná ha formado un delta al desembocar en el eje hidrográfico principal, que en la actualidad es una llanura inundable, llamada el Pantanal de Ñeembucú. El río Paraná, engrosado por el doble aporte del río Paraguay de 4.300 metros cúbicos por segundo y del Alto Paraná por unos 10.000 metros cúbicos por segundo, cambia la dirección, que era noreste-suroeste, a este-oeste en el último tramo, desembocando 900 kilómetros más al sur en el valle fluvial que es drenado por el río Uruguay. En cierto modo es una curiosidad geográfica, porque un gran río con un caudal medio de 17.000 metros cúbicos por segundo desemboca en un río menor con un caudal de 6.000 metros cúbicos por segundo y allí deja sus sedimentos. El río Uruguay no tiene fuerza para despejar los sedimentos acumulados y en esa confluencia se ha formado un amplio delta atravesado por una red de canales, de los cuales los más caudalosos son el Paraná-Guazú y el Paraná de Las Palmas. De lo anterior se desprende que el río Paraná tiene dos deltas. Un delta principal, que es el delta que se encuentra al sur, cerca de su confluencia con el río de la Plata y con el río Uruguay, y un delta superior, podríamos decir, más bien de origen geológico, que es el que se formó en la confluencia del Alto Paraná cuando desemboca en el eje Paraguay-Paraná. El eje Paraguay-Paraná es navegable en gran parte de su extensión. La navegación en el Alto Paraná ha estado interrumpida en el Salto Sete Quedas, a 600 kilómetros de la confluencia, y luego por la represa de Itaipú, que fue construida en el mismo lugar. Y en las 3 últimas décadas fue nuevamente parcialmente obstaculizada a 220 kilómetros de la confluencia con el río Paraguay por la represa hidroeléctrica de Yacinetá. De todas maneras, allí se instalaron esclusas que permiten superar los escollos. La hidrovía Paraná-Paraguay, desde Corumbá hasta el océano, opera cargas de 102 millones de toneladas. Esta cifra equivale al 23% del movimiento total anual de cargas de Argentina, que se estima en 450 millones de toneladas. Por las esclusas de Yacinetá en particular, circulan 3,5 millones de toneladas de mercaderías y carga en ambos sentidos. Los demás ríos de la cuenca tienen una navegabilidad limitada. El río Uruguay deja de ser navegable a 400 kilómetros de la desembocadura en el Salto Grande, donde también hay una represa hidroeléctrica. Los principales afluentes del oeste del eje Paraná-Paraguay son el Pilcomayo y el Bermejo, que son dos ríos que tampoco son navegables por embarcaciones de un cierto calado, porque tienen un caudal irregular y una parte del año su caudal es mínimo. Y si bien se extienden en época de lluvias y de hielo de la cordillera de los Andes, se cargan de sedimentos, dificultando la navegación en casi todo el recorrido. De todo ello nos queda un eje navegable principal, constituido por el Paraná Medio y Bajo y el río Paraguay, y trechos navegables menores en el Alto Paraná hasta Itaipú y en el Uruguay hasta Salto Grande. Es de hacer notar que la navegabilidad del sistema está afectada por la creciente sedimentación, que disminuye los calados en varios sectores del curso, y la irregularidad climática, que se ha visto incrementada por la deforestación
y la ocupación humana en las cuencas altas. Este eje Paraná-Paraguay y sus derivados han sido designados con el nombre de hidrovía, usando una combinación de vocablos griegos y latinos. Dentro de las limitaciones generadas por las profundidades de los canales, se considera que este corredor fluvial de 3.400 kilómetros de largo permite la navegación continua entre los puertos de Argentina y Paraguay y en menor grado Brasil, Bolivia y Uruguay. Esta hidrovía de la que hablábamos es parte de un inmenso sistema hídrico denominado Cuenca del Plata, que comprende a una vasta región de algo más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie, cuyas aguas superficiales descargan en el Río de la Plata. La navegación constituye sin duda uno de los más importantes usos de los grandes ríos de la región, y a tal fin la hidrovía Paraná-Paraguay es el corredor de mayor desarrollo y trascendencia económica para toda la cuenca, sobre todo para Paraguay, y uno de los más extensos del planeta. En 1989, durante la 19ª reunión de cancilleres de la Cuenca del Plata, el programa Hidrovía Paraguay-Paraná fue incorporado al sistema del Tratado de la Cuenca del Plata, creándose el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Ese es el órgano del sistema del Tratado de la Cuenca del Plata que coordina, propone, promueve, evalúa, define y ejecuta acciones identificadas por los Estados miembros respecto a este programa. De todas maneras, la navegabilidad del sistema está limitada en gran medida por un proceso de sedimentación que no se ha detenido, sobre todo porque la ocupación de la cuenca ha continuado durante las últimas décadas. Uno de los principales problemas que se han planteado en el sistema hidrológico Paraná-Paraguay ha sido la disminución crítica de los caudales, que han dificultado e incluso impedido la navegación. Este tema lo he desarrollado en detalle en un video que preparé recientemente que se tituló Crónicas de una sequía anunciada.